Bueno, difícil, después de hablar después de Juan Carlos y además con otro tono y otro libreto diferente, ¿no? De todas maneras, quiero empezar con una anécdota personal también, y que se conecta con algo que comentaron, que ya comentó Gustavo y después creo que, no sé, alguien más, respecto, y les voy a contar cuál era la historia. Y van a darse cuenta cómo se conecta. Em, en el año, creo, y acá va a haber muchos creos, porque no, mi memoria es muy frágil. Creo que fue el año 1972, calculo. Estábamos en plena efervescencia. Ahora, en esta charla me voy a remontar más atrás, ¿no? Me voy a remontar a los años 70. En el año, yo estaba estudiando, Enrique se recibió en el 69, yo no lo conocía, se fue a estudiar a Francia, yo empecé a estudiar en el año 70, 71, así que yo no lo conocía, pero su nombre resonaba, como resonaba el de Laclau, resonaban los nombres de los que habían, era para nosotros medio mítico los estudiantes de ese momento, porque eran los que habían estudiado en la universidad, la famosa Universidad del 66, ¿no? Si la universidad que se suponía era la buena universidad, y nosotros, yo por lo menos que entré tarde, llegaba a una universidad que nada, ¿no? No estábamos todos, ya entrabas con la idea de que entrabas a un lugar, bueno, mediocre, cuanto más. Pero en el año 71 fue así, el 72 fue un año de enorme efervescencia política, y nosotros estábamos en la facultad cuando todavía estaba sociología con nosotros y psicología. Entonces estábamos en el edificio de Independencia, que era el primer, donde empezamos a estudiar, en Independencia. Algunos hablan del edificio de Viamonte, pero ese yo no lo llegué a ver, esos son los anteriores. Pero el edificio de Independencia era no era un edificio muy lindo, y un día nosotros teníamos como estudiantes la mención, en el caso de historia, de Laclau, de Tandeter, incluso de Luis Alberto Romero, que ya no estaba en la facultad, habían sido ayudantes, pero eran todos personajes como si fuesen nuestros referentes de la etapa anterior, y los que habían tenido una buena formación, no como nosotros que veníamos ahí mal. Año 72, asamblea, un despelote en la facultad, y yo me acuerdo que estaba parada, me acuerdo, tengo mala memoria, pero esto lo tengo como grabado, fíjense. Y de repente, atrás mío, así un poco para atrás, aparece una persona alta, delgada, no era buen mozo en el sentido que me parecía un tipo buen mozo, lindo, lindo de cara ni nada, pero era alto, flaco, elegante, y tenía una cosa, una prenda que para mí me prendó. Un Montgomery azul, absolutamente bello puesto en... Y yo dije, ¿y ese quién es? Y decían que le vestía muy bien y caro, ¿no? Entonces ese Montgomery ¡ping! ¿Y ese quién es? Ese es Tandeter, me dije. Esa fue la primera vez que lo vi a Tandeter. Después de ahí, lo que quiero contar, bueno, él volvió. 62. Yo creo que 72. ¿Cuándo volvió él? Él volvió en algún momento de París, que yo no sé si era fin del 71 o 70. Calculo por el tono y el tenor de la asamblea que era el 72. Pero podía ser un poco antes o un poco después. La cuestión es que así entró Enrique Tardeter a mi vida. Bueno, entonces, ¿eh? El Montgomery. Sí, me compré uno después, ¿eh? Era mi sueño. En algún momento, cuando pude, me compré un Montgomery. Bueno, sí, tal cual. Bueno, la cuestión es que esos fueron, como digo, periodos muy turbulentos. Y lo que yo quiero contar hoy, en realidad, no es cómo vestía Enrique, sino partir de ese momento, cuando estábamos en plena ebullición, y plena ebullición era una discusión permanente sobre todo.
Y ese sobre todo incluía la carrera nuestra, incluía qué quería decir hacer historia, incluía también la política nacional, incluía todo. Y Enrique, y a eso voy a hablar en los minutos que tengo, Enrique, bueno, entró en ese momento, digamos, al fluir de las cosas en la facultad, que eran un fluido bastante tóxico en muchos sentidos, eh, pero y donde la vida política atravesaba todo, empezó lentamente, pero en algún momento, y esto ya en los 73, 73 y 74 ni hablar, la política absorbió prácticamente todo y las discusiones. Algunos de nosotros habíamos armado un grupo que se llamaba la Comisión de Historia, que estaba también dividida políticamente, pero algunos de nosotros estábamos insistiendo mucho en la necesidad de hacer en la facultad una historia diferente, una formación diferente, que la carrera tenía que cambiar. Creíamos en la posibilidad de hacer una disciplina a la altura de los tiempos. Éramos acusados de cientificistas porque lo que había que hacer era otra cosa, era que agarrar los fierros, bueno, toda esta cosa que nos atravesaba todo el tiempo. Y en ese mundo, eh, Enrique, que participaba activamente de la cuestión política, y más aún, llegó a la dirección del departamento. Nosotros tuvimos, si no me equivoco, 3 directores de departamento, me dirás vos, ¿no? Primero Ortega Peña y Duhalde, bueno, instituto y departamento. Ortega Peña y Duhalde, después siguieron las chicas que le decíamos, que eran 4, las más importantes eran Marta Cavigliotti y Analía Pairó, una directora de departamento y otra directora de instituto, en una situación en la cual se atravesaba todo, ¿no? O sea, atravesaba la política militante, la política armada incluso, ¿no? Y en un momento llega Enrique. Yo no sé cómo llegó, sé que él tenía en ese momento apoyo de la dirección de la facultad que estaba en ese momento manejada por Montoneros, y él venía con esa chapa, digamos, él venía con ese apoyo. Enrique llega a la carrera, yo no sé, como digo, cuáles eran sus compromisos políticos o no sé qué, pero lo que él hace es inmediatamente empezar a intentar un cambio en la manera en que se hacía historia. Es decir, lo que hace es, él primero adopta un compromiso institucional, es decir, acepta ser director de departamento, que uno podría decir, bueno, lo acepta porque está en el juego político del momento, era un cargo que le permitía relacionarse y armar la facultad para la revolución, que era lo que pensábamos muchos. Pero él, en medio de ese caos y ese plan revolucionario, se le ocurre algo que para mí fue fascinante y creo que despertó mi admiración mucho más que el Montgomery, que era que había que hacer historia bien, que había que hacer historia a la altura de los tiempos, que había que fortalecer la carrera de historia. Y era medio ridículo en el fondo, ¿no? Porque no se condecía con el clima general. ¿Eh? De repente teníamos que salir corriendo porque no sé qué, porque había una bomba no sé dónde. Bueno. Y él, porque era perseverante, y optimista, porque yo creo que hay un dejo en medio de todos sus rasgos, hay uno no diría a priori que Enrique era optimista, pero mi hipótesis acá, o mi idea, es que él tenía un optimismo de fondo. Él creía que era posible cambiar las cosas, la carrera de historia, en medio de lo que ya era un caos total. Entonces, ¿qué hace? Plantea, por un lado, incorpora profesores nuevos, buenos, trae gente, invita gente de afuera, creo que vos tenés algunos datos mejores que yo de eso, invita también, como se dijo antes, invita a profesores de afuera, que él tenía contactos, que él conocía de su estadía en Francia y demás, y después hace una cosa que todo eso podía estar dentro de lo normal en un director de departamento, pero después decide que hay que cambiar el plan de estudio.
Entonces llama a una comisión de plan de estudios. Esto es el año 74. 74 les estoy diciendo, ¿eh? O sea, el año de la muerte de Perón, el año en que en septiembre nos tuvimos que ir todos rajando a casa porque vino la intervención. En el año 74 llama una comisión de plan de estudio. ¿Y cómo integra la comisión de plan de estudio? Estoy hablando de un momento en el cual las decisiones se tomaban de arriba para abajo. No había ninguna duda de que los gobiernos revolucionarios son así, como pensando en Irigoyen, por eso lo miro a él. Bueno, que se toman de arriba para abajo. Y él no, llama a una comisión de plan de estudio. Y a todos, ecuménica. Me acuerdo, porque yo era parte, yo era en ese momento, lo digo con vergüenza, era representante de la Asociación de Docentes, escuchen, universitarios peronistas. Era delegada de los ayudantes. Bueno, por el peronismo. ¿Quién diría? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno. Sí, claro que estaba cerca de Enrique, ¿no? Políticamente sí. Pero también estaba Sánchez Albornoz. O sea, el viejo Sánchez Albornoz estaba Pla. Era una comisión, una aquelarre. Era imposible sacar un plan de estudio de esa comisión. Nosotros, con Corolla acá, preparamos un plan que por supuesto cuando lo veo ahora también me muero de vergüenza. Era modo de producción asiático, modo de producción... Bueno, para que vean, ¿no? Cómo son las cosas. Y Enrique estaba encantado, chocho, con ese de pelote. No me acuerdo quién más estaba en la comisión. Me acuerdo de Sánchez Albornoz, porque eso era, porque se enojaba, se paraba y nos decía, jóvenes, no sé qué. Se sentaba de nuevo. ¿Eh? Claudio, don Claudio, no Nicolás. No, don Claudio, el mismo don Claudio. Así que bueno, eso terminó como terminó, ¿sí? Con la intervención de los peronistas, una noche en la facultad saliendo todos corriendo porque se incendiaba. Bueno, esa terminó como terminó. Pero lo que quería contar era la manera en que Enrique, primero, asume una responsabilidad institucional que además no era solamente un compromiso político. No era que él lo hacía porque los montoneros a los cuales él adhería le decían que lo tenía que hacer. No era solo por quizás una veleidad personal de ser director del departamento, de estar en el poder de la facultad. Era también porque quería cambiar las cosas en historia. Y esto me parece que es algo que, digamos, yo en ese momento me parecía bien. Bueno, después vino antes de la debacle vino la división entre JP Lealtad, JP Montoneros, bueno, ahí ya todo empezaba a desmoronarse realmente, ¿no? Y terminó así, ¿no? Pobre, optimista, pero sin resultados. Y ahora voy a saltar sin resultados visibles, pero con una actitud que yo quiero rescatar muy fuertemente. Y lo voy a hacer refiriéndome a su segundo compromiso institucional fuerte. Hoy se habló y se dijo todos los cargos que él había tenido en la Universidad de Buenos Aires. Él tenía un compromiso fuerte con la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Como quizás lo teníamos varios, pero porque él había estado en el CES, él podía haberse quedado en el CEDES, él podía haber hecho cualquier cosa, que quisiera, pero sin embargo, en el momento, en el 85, así como hicimos otros, nos metimos en la universidad, empezamos a tratar de abrirnos paso como, como en la carrera, y él ahí también, desde muy pronto, desde muy temprano, como se dijo ya, y no lo voy a repetir, se insertó en la parte institucional, o sea, puso el hombro para transformar las cosas desde el punto de vista de qué carrera tenemos, cómo es una carrera a la altura de los tiempos, cómo modernizar y transformar, donde entonces el compromiso intelectual y el compromiso por la excelencia académica, y lo digo con estas palabras que a veces suenan mal, pero que son muy importantes, me parece. Ese compromiso no era incompatible para él con la militancia política, con el compromiso político, sino todo lo contrario. Era parte de la manera de pensar que hoy se dijo, ¿no? De una cabeza amplia, plural, digamos, más allá de que en ese momento sus compromisos fueran otros. Y
Entonces y ahí quiero hacer una referencia a un tema que también se mencionó brevemente, pero que yo creo que fue un problema muy, muy decisivo el devenir de nuestra carrera. Me refiero a la dirección de Enrique del departamento en el periodo 94-97, o 96 para ser más precisos, ¿no? En teoría es el 97, pero en la realidad es fines del 96. Él allí también inició, también se dijo, inició desde el departamento un proceso de transformación, invitó gente. Me acuerdo que hablando también con lo que decía, creo que era Gustavo, respecto al plan, la comisión del plan de estudios, que había sido en el 85, me acuerdo que él fue uno de los inspiradores de las materias problemas. Esas materias problemas, que ahora están totalmente, digamos, representan otra cosa, pero las materias problemas, que se llamaban problemas de historia de América, problemas de historia de Argentina, problemas mundiales y problemas de historiografía, eran materias que estaban pensadas para traer gente de afuera podía ser de Córdoba, pero de afuera, de todas partes, o gente de Buenos Aires, pero que no estaba en la facultad, para refrescar, para renovar la facultad, para renovar la carrera. Era traerlos para que dieran un seminario, un semestre o lo que fuera, o un año, lo que fuera, y nada más. Eran compromisos parciales. Y se logró hacer. Se hizo con 2 o 3 profesores que trajeron, ya ni me acuerdo quiénes eran. Tulio fue uno, sí. Pero después hubo otros, hubo 2 o 3, no me acuerdo. Eso eran, pero la gran apuesta de él fue a tratar de, si queríamos cambiar el plan de estudio del 85, al cual él había contribuido a formar, como yo y como otros, había que hacer una evaluación de la carrera. Era importantísimo que alguien de afuera pudiera evaluar lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí se enganchó, en ese momento era cuando surge el programa FOMEC del Ministerio, que había fondos del Banco Mundial para hacer proyectos específicos de educativos en la universidad. Entonces, sale un llamado para presentarse. Hubo varios llamados. De hecho, la facultad usó varias cosas. Yo lo sé porque en geografía, donde está Charlie, la maestría de geografía se armó con fondos del FOMEC. Trajeron profesores, trajeron libros, en fin. En este caso, se larga un llamado en el 95 y muy rápidamente un llamado para fondos, para proyectos que ya habían existido y volvían a existir. Y Enrique ahí se entusiasma, incluso antes de ser director, con presentar un proyecto para hacer la evaluación de la carrera y otras cosas más. Un proyecto para modernizar la carrera de historia. En el proyecto inicial había 8 becas para estudiantes, para graduados que podían hacer posgrados en el exterior o en otras carreras de la facultad, de la Argentina, y la comisión famosa. Una comisión que viniera del exterior con 4 personas, en este caso fueron 4 personas de excelencia absolutamente indiscutida, para evaluar la carrera. Y ahí fue cuando surge la comisión donde están gente desconocida, Tulio Alperindongui, Roger Chartier, John Coatsworth, y un especialista en educación, en historia, que era un señor Barriga de México. Bueno, se hace la comisión, el FOMEC no aprueba 8 becas, aprueba solo 3, se hace la comisión trabaja de manera increíble, los que fuimos, allá está Marinés, que fue parte de todo eso, la comisión trabajó de manera increíble, haciendo encuestas con cada uno de los profesores, encuestas anónimas con estudiantes y graduados, un análisis a fondo de cómo era la carrera. Bueno, finalmente había plata para traerlos a la Argentina para hacer la última serie de entrevistas personales y escribir el informe. Y escriben un informe que hay que leerlo ahora. Hay que leerlo ahora. Es un informe que hoy el departamento tendría que tenerlo
cuando hizo la modificación del plan de estudio. Es un informe impecable, de 20 páginas donde analiza, pero además luego de haber consultado a todos los claustros, o sea, no hay ninguna... todo eso había sido, estos pasos habían sido aprobados por la Junta Departamental a lo largo del el tiempo. Llega el momento en que se presenta, y Enrique, que es el inventor de esto, el factotum, la persona que además armó el proyecto en tiempo récord, consiguió que vinieran los personajes estos, todo esto, Enrique, con su optimismo habitual, dice, vamos a hacer una reunión pública de junta departamental para presentar el proyecto. Craso error, no conocía la Facultad de Filosofía y Letras lo suficiente, llevado por su entusiasmo, llevado por su optimismo. Y yo creo que muchas veces él cometía esos errores de percepción, uno diría hoy, política. Hace la reunión en la y algunos se acuerdan, yo no me acuerdo porque justo no estaba, pero en la comisión, en la sala de consejo directivo, y las hordas de Poan, porque no puedo clasificarlo de otra manera, irrumpen en el consejo directivo y gritan, insultan y gritan, le gritan palabras que no puedo repetir a Chartier, otras que sí puedo repetir le decían, usted es un representante, no, representante del Banco Mundial. No le permito, decía Chartier. Era así, era una cosa espantosa, pero de una violencia. Chicos por atrás que decían, ¿y ese franchute quién es? No, las anécdotas son infinitas, pero es trágico. Es decir, yo lo cuento un poco en risa, pero realmente es terrible lo que pasó. En ese instante se gestiona una declaración condenando el hecho, condenando no el hecho de los muchachos, condenando que se hubiera llamado una comisión de extranjeros con fondo del Banco Mundial, que varios profesores aprueban también, no es solamente de los estudiantes y graduados. Bueno, ¿cómo terminó? Enrique renuncia. A los 2 o 3 días no tenía ni siquiera apoyo del completo claustro de profesores. Enrique renuncia, la hago cortísima. El proyecto se va al diablo. O sea, el proyecto quedó en un cajón. Ahora se rescata, yo lo estuve leyendo ahora justamente para hoy. Yo digo, pero esto es una cosa de locos, esto habla de este país, de que estamos locos, ¿no? Y nadie más dijo nada. O sea, eso pasó y todos nosotros protestamos unos días y después seguimos como si nada. Enrique inclusive, que en su optimismo habitual habrá dicho, bueno, habrá que empezar otra empresa. Él mismo con su plata, y eso me lo contó Gastón hoy, justamente, los becarios empezaron a no cobrar. Y había uno que estaba en París y se moría de hambre. Entonces lo llamó Enrique y Enrique le mandó de su peculio para sostenerlo mientras, bueno, se hicieron las gestiones y finalmente les pagaron. Pero digo, es un papelón, es una, no sé, es una vergüenza, ¿no? Pero yo quiero rescatar en todo esto la actitud de Enrique, las apuestas que hacía, y que eran apuestas que estaban destinadas a mejorar todo, no a empeorar todo. Bueno, y con esto simplemente, bueno, ya Enrique renunció y nada, siguió la vida. Y voy a terminar con otra anécdota. Esta es un poco más triste, aunque es linda. Yo la primera vez que la vi fue con el Montgomery. La última vez que lo vi, estábamos en España, en una reunión en Madrid. Estaba él, estaba yo y había otra gente. Y él me dice, te quiero invitar a mi restaurante predilecto en Madrid para que lo conozcas. Y fuimos a cenar una noche. Él estaba allá, era enero de 2004. ¿No? Y yo le digo, sí, claro, ¿no? Y fuimos a cenar en ese restaurante, que yo ni me acuerdo ni qué comí ni nada, porque yo sabía que se estaban muriendo. Bueno, pero lo que vos decías, fue una cena no de despedida, fue una cena como cualquier otra, donde disfrutó de la comida, disfrutó del vino, estaba exultante y optimista, que es como me gusta recordarlo. Bueno, gracias.